Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Pelgot. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana del semestre cuarto. Estoy haciendo este trabajo para la materia de control estadístico de calidad del profesor Juan Morales. Es de la unidad número 4. Lo que estaremos hoy dándole seguimiento será a esto de aquí, a lo que son los conceptos básicos del muestreo de aceptación, el uso de las tablas de muestreo del MIR estándar 414, del 105D, del DOS Roaming. También vamos a darle seguimiento a lo que es el plan de muestreo de aceptación por atributos y por último estaremos dándole seguimiento al plan de muestreo de aceptación por variables. ¿Ok? Bueno, como les comenté, esto es para la materia de control estadística de calidad del profesor Juan Morales. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con lo que son algunos conceptos básicos del muestreo de aceptación. Miré se puede decir que diagrama, me llamó mucho la atención. Vamos a entenderlo. Bueno, aquí está el inicio para lo que es, bueno, para lo que es una inspección, ¿no? Este es el inicio cuando vamos a inspeccionar a algún material de lo que es un lote de producción de alguna empresa o algo por decirlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber si está bien, está mal, si está aceptable o no está aceptable, si lo vamos a rechazar, lo vamos a pasar, ¿no? Entonces, iniciamos, nos vamos a la inspección normal, porque hay diferentes tipos de inspecciones, pero digamos que esta va a ser una inspección totalmente normal. Luego que hay una flecha que va para acá, la seguimos. 2 de 5 o menos lotes consecutivos no aceptados. ¿Qué significa esto? Que dos lotes se refieren como a las cantidades de piezas producidas, pudieran ser n cantidad de pallets de producidos. Entonces, digamos, 2 de 5 salieron mal y no son aceptados. ¿Ok? Si viene para acá. La inspección se vuelve más rigurosa. ¿A qué se refiere? Pues que a lo mejor pudiera hacer ahora una inspección 100% de todas las piezas o algo por el estilo, ¿no? 5 lotes no aceptados durante la inspección rigurosa, o sea, todos fallaron. Nos vamos para acá. Inspección discontinuada. O sea, ya no hay inspección, ¿no? Mejorar la calidad del suministrador. Obviamente nos vamos a producción a ver qué está pasando. Ya producimos material y nos vamos otra vez a inspección rigurosa. ¿Por qué inspección rigurosa y no inspección normal? Porque venimos de una mala experiencia, porque todo falló previamente, entonces vamos a ser muy enérgicos y nos vamos a una inspección rigurosa y lo de aquí nos vamos 5 lotes consecutivos aceptados, todos bien. Inspeccionamos al 100% cada pieza y todo salió bien, mejoramos nuestra calidad, excelente. Después de eso ya sigue inspección normal. En la inspección normal, obviamente si pasa esto para acá, pues otra vez el mismo ciclo, ¿no? Pero si se viene para acá, valor actual de la puntuación del cambio es al menor del 30. Producción y regímenes uniformes, aprobado por la autoridad responsable, que vendría siendo control de calidad, incoming inspection o no sé, dependiendo de la empresa, ¿no? Inspección reducida. ¿Por qué? Pues porque se hicieron inspecciones previas y todo ha estado funcionando muy bien, entonces no es necesario invertirle tanto tiempo cuando la inspección o el producto tiene muy buena calidad y es consistente. Y lo se viene para acá. Si el lote no aceptado o producción irregular u otras condiciones que justifiquen el cambio, se viene otra vez para acá. Y así sucesivamente y ahí se lleva ese ciclo, ¿no? De una manera que es muy funcional. Continuamos. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. ¿Qué quiere decir? Pues lo que acabamos de mirar, ¿no?
El muestreo, pues ese es como verificar que pase o no pase dependiendo de los parámetros de cada producto, ¿no? Por lo tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión en sí, una población con la característica inferidas a partir de datos de la muestra observada, ¿es aceptable o no? Bueno, aquí hay una imagen. Lo que nos está diciendo es de que de la población de la producción vamos a agarrar nosotros una cantidad y esta cantidad vendría siendo el reflejo de toda la producción. Entonces, si encontramos algunos no conformidades en nuestro muestreo, es muy probable que toda la producción esté comprometida. Entonces, leyendo esto de aquí de población, nos vamos hacia abajo, extracción de una muestra aleatoria, digamos que n es nuestra población, esta otra n es nuestra extracción de la muestra aleatoria, y luego nos vamos a la inspección de la muestra aleatoria, que son estos mismos 3 tornillos, y luego la inferencia a la población, que viene siendo aceptada, no aceptada, en dado caso, pues un like o un desapruebo, ¿no? Para la producción. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro o una población a través de unos valores muestrales. Bueno, los muestreos puede ser que sea solamente de cierta área del producto y no de su totalidad. Entonces, pues ahí hay que poner atención también en eso, ¿no? Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En este punto, pues, sumamente razonable. Cuando una inspección a algún producto es necesario hacer algunos cortes o destruir la pieza para poder llegar a ciertos puntos, pues no podemos estar inspeccionando el 100% del producto porque estaríamos echando a perder todo lo que estaríamos produciendo y por obvias razones, pues no podemos hacer eso, ¿no? Sino que vendemos. En el caso de lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, etc. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diferentes formas. De acuerdo con la naturaleza de la población base, puede ser lote aislado, lote a lote, cuando es producción uniforme de lotes. Fabricación continua, por ejemplo, industrias químicas, plantas embotelladoras, etc. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, puede ser por atributo. Las características de este tipo cualitativo, que significa que pasa o no pasa, no hay cuestiones métricas, por decirlo así. Es muy tajante. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar analizada por varios defectos. Muestreos por atributos. Las características de este tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc., de acuerdo con el número de la muestra a tomar. Simples, se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles, se toma hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo.
Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si en un resultado intermedio se extrae una segunda muestra, el tamaño de las dos muestras puede ser diferente. Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno según los resultados que van acumulando los elementos aceptados y rechazados. Llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Muestreo por atributos. El muestreo por atributos puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas en lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por distribución y por hipergeométrica, aunque para lotes grandes se puede aproximar por binomial. En el caso que el muestreo sea por el número de defectos, la función aplica es por la de Poisson. Eso ya lo habíamos visto en un video anterior, independientemente que se trata de un lote aislado o una serie de lotes. Curva de operación, que está como SEO, que SEO significa curva de operación. Para no decir curva de operación, vamos a decir SEO. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación en el eje de las abscisas, que tendría OX, se representa la fabricación defectuosa P del lote a inspeccionar. El número de defectos es el caso de contabilizar defectos en el eje de las ordenadas. Se representa la posibilidad de la aceptación de los lotes de las características evidentes, como la fórmula es P0 igual a 1Y, P por 1 igual a 0. Aquí está la curva de operación, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? A la parte de abajo pues vienen siendo las unidades defectuosas y acá está el P. En el caso de planes de muestreo simples, la ecuación del SEO se calcula simplemente a partir de la función de la distribución aplicable. Por ejemplo, supongamos que se requiere calcular SEO de un plan de muestreo en el que se toman muestras de 50 unidades y se rechaza si hay más de un elemento no conforme en la muestra. Se supone un muestreo lote a lote. En este caso resulta aplicable la distribución binomial. Recordemos que SEO significa curva de operación. P de x es igual a la suma de x y igual a 0 por n y por i. P a la i por 1 menos p y exponencial n a la menos i. ¿Ok? Luego de la ecuación de la curva de operación sería en este caso P por P igual a la suma de I a la 0 por 50 y por I. Esto multiplicado a P por a la I multiplicado por 1 entre P. Esto con el exponente de 50 menos I. En el caso de muestreos dobles o múltiples, el cálculo anterior se complica ligeramente dependiendo de los complejos que sean de los criterios de aceptación, pero el fundamento es naturalmente el mismo. ¿Ok? Nivel de calidad aceptable, NSA, y calidad límite, CL. ¿Ok? Como vayamos avanzando con esto, vamos a ir teniendo esta serie de abreviaturas. Entonces es importante ir recordando el significado de cada una de ellas. ¿Ok? NSA, nivel de calidad aceptable, en inglés, AQL. Este de aquí va a ser lo mismo que nivel de calidad aceptable, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí. En sus siglas AQL, en inglés es Acceptable Quality Level, ¿ok? En el valor de P, C en el caso de defectos.
que tiene una probabilidad de aceptación del 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote en estas características es igual a 0.5.0, se denomina riesgo del fabricante. CL, que viene siendo la calidad límite, en inglés es QL, que viene siendo quality limit. Nada que ver unas letras con otras por la cuestión del lenguaje, ¿no? O LTPD, Load Tolerance Percent Defective. Es el valor de P. C en el caso de defectos que tienen la probabilidad de aceptar de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características de beta igual a 10.0 se denomina riesgo del consumidor. Muestreos de lote del 1000 estándar 105E. ¿Ok? Bueno. Este plan de muestreo es posiblemente el que ha tenido mayor difusión. Ha sido adoptado con pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes como el ANSI, el ISO, el BS, el GIS, el UNE, etc. Bueno, cabe mencionar que todos estos son estándares internacionales, unos de Japón, otros ya a nivel global, que iniciaron en Estados Unidos y cosas por el estilo, ¿no? Pero muchas empresas los adoptan y aun cuando cambian de donde producen de un país a otro o de un continente a otro, se siguen llevando esos estándares, ¿no? Y son muy conocidos en la cuestión de la industria maquiladora. La revisión anterior del 1000 estándar 105D obtuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio en los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza su aplicación contractual. El contenido de la norma es el siguiente. Los planes del muestreo del 1105E se basan en el NSA, que deberá fijarse entre cliente y proveedor. Al principio estos planes están pensados para inspeccionar lote a lote, aunque también se puede utilizar para el caso de lotes aislados. En este caso es necesario especificar cuál es la CL máxima que lo admite. Recordemos que CL, NSA, viene de por acá. NSA, nivel de calidad aceptable, y CL, calidad límite, ¿ok? Y aquí están también mencionados, entonces, aquí está uno, aquí está el otro. Existen 3 niveles ordinarios de inspección, nivel 1, 2 y 3, y otros 4 especiales nivel S1, S2, S3, S4, que se utilizan en casos de ensayos destructivos o inspecciones muy costosas. Estos niveles van en función de la complejidad y la responsabilidad del producto. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el tamaño de la muestra y aumenta la discriminación del plan de muestreo. Si no se indica otra cosa, se toma el nivel 2, como por default. Existen 3 tipos de planes: simples, dobles y múltiples, cuya elección queda a cargo del inspector que aplica la norma. Ok, bueno. Como se ha dicho anteriormente, esta norma está diseñada para series de lotes. Existen, por lo tanto, 3 niveles de muestreos distintos según haya sido la historia de los lotes anteriores: la inspección rigurosa, la normal y la reducida. Digamos que la rigurosa es cuando se encontró algo y en la normal se volvió a rigurosa. Si después de la rigurosa ya no se encuentra nada, se va a normal. Si después de la normal no vuelves a encontrar nada, se va a la reducida, ¿no? Y ahí se está jugando dependiendo, ¿no? La inspección comienza en normal. Si 2 de los últimos 5 lotes se han rechazado, debe pasarse a la rigurosa. Si estando en rigurosa se aceptan los últimos 5 lotes, entonces debe pasar a la normal, lo que les había explicado ahorita, ¿no?
Bueno, esto es básicamente como lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Aquí se comienza, se empieza siempre por la normal, que viene siendo como el nivel 2, ¿no? Dos rechazos de 5 lotes consecutivos se va a la rigurosa, 10 lotes permaneciendo en rigurosa, parar. Y obviamente nos vamos a producción, verificamos qué está pasando, la calidad y hacemos los cambios necesarios para poder tener una calidad excepcional. Después volvemos a checar rigurosa, 5 lotes consecutivos aceptados, nos vamos a la normal. Después de la normal, todo sale bien, pues órale, va para acá, ¿no? 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades, tabla la 8, producción sin cambios autorizados por la autoridad, reducido, y si pasa eso, nos vamos a la reducida, ¿no? Los lotes rechazados, lotes aceptados, producción irregular, ahí está. La mecánica para la utilización de esta norma es la siguiente. 1. Fijación del NSA y el nivel de inspección, por ejemplo, NSA igual a 0.65 nivel 2. Dato. Tamaño de lote, por ejemplo, serían 300. Búsqueda por letra de código en la tabla 1. En este caso se resulta ser que es H.3. A continuación, si se desea un plan simple, sería las tablas 2. Si doble es la tabla 3, se multiplican las tablas 4, ¿no? Perdón, en el ejemplo busquemos, bueno, este es un ejemplo. Otros planes de muestreo por atributos de uso corrientes. Además del MIL estándar 105E, son de uso corriente los siguientes planes. Las tablas Dodge Ramming. Las tablas Dodge Ramming contienen dos juegos distintos. El primero de ellos utiliza la CL y por lo tanto es apropiado para lotes aislados. El segundo se utiliza el límite de la calidad media de salida y proporciona el plan cuya inspección media total es mínima. Para la aplicación de estas tablas se precisa conocer aproximadamente la fracción defectuosa con la que se fabricaron las piezas. La teoría expuesta en el apartado anterior sobre las curvas de operación es trasladable fácilmente al caso de que las características de la calidad tengan un carácter cuantitativo, muestreos por variables, y se contraste si la producción supera un determinado nivel de fracción defectuoso, es decir, verificar si el porcentaje de piezas no conformes supera el porcentaje prefijado. El muestreo por variables presenta algunas particularidades, como por ejemplo el problema que se encuentra en el plan de muestreo que pasa por el NSA y CL. Tienen siempre solución. En general, el muestreo por variables tiene las ventajas de precisar el tamaño de la muestra menores que su equivalente por atributos. Las compartidas son, en general, es más costoso medir un componente que realizar una inspección por atributos. 2. Llevar consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. 3. En caso de que un elemento esté definido por varias características variables, es necesario realizar varios planes de muestreos simultáneamente para que cada una de las características muestras, mientras que en el caso de atributos es posible globalizarlo en uno. ¿Ok? Cabe mencionar que de este tipo de temas hay grandes cantidades de información, por lo tanto es un poco difícil extraer o más bien poder hacer un resumen, porque todo es muy importante, hay muchas cosas de donde aprender, eh, y pues igual traté de sacar lo mejor de todo esto, ¿no? Ok, planteamiento estadístico.
El muestreo por variables requiere que las características a inspeccionar estén distribuidas según una ley normal y se trata de estimar a la media poblacional a través de la media muestral. Vamos a pasarnos a esto de aquí, que es lo importante. La norma más conocida de muestreo secuencial es la 1000 estándar 1035, que ha adoptado una estructura que recuerda a la 1105, ¿ok? Entonces, veamos este de aquí. El plan de muestreo, pues está el CSP1, CSPF, CSP2, CSPT, CSPB. Y aquí están las características de cada uno de ellos, los parámetros de entrada, los códigos de letra, datos de salida y las observaciones. Aquí está el número de unidades en el intervalo de producción. Por ejemplo, si va de 2 a 8, pues las letras códigos permitidos son AB. Si va de 2 a 25, del A a la C, del 25 al 90, del A a la Z a la D, y así sucesivamente va siguiendo esta tabla, ¿no? Hasta llegar de 150 en adelante, del A a la K. Encontré estos, digo, a mí siempre me agrada más tener este tipo de ayuda visual. Comienzo, inspección 100%, unidades conformes, no, pues órale, va para acá, inspección. Bueno, que aquí, pues obviamente si ya las inspecciones no vas a volver a inspeccionar, creo que aquí debió haber, esta flecha ido para acá como que a producción o algo así. Si sí, inspección de una fracción y conforme, sí, inspección, no, se va para acá otra vez. Ok, comienzo. Dividir la producción en subgrupos de tamaño. Inspección 100%. Conformes, no, va para acá. Sí, va para abajo. Inspección de una fabricación. Voy a mencionar que estos de aquí es el plan CP1, el plan CPF, que son los que estaban acá, mira. Estos de aquí de esta tabla, ¿sí? Pero ahora están acá. Por eso es que no le di mucha importancia, porque acá está como que un poquito más digerible. Comienza acá, inspección, unidades conformes, inspección de una fracción, conformes, continúa la inspección de una inspección de una fracción, unidades conformes, número de unidades inspeccionadas y ya termino, ¿no? Si todo fuera perfecto, si no, pues sigue las flechas. Y aquí tenemos otro, un poquito más elaborado, tenemos otro por acá. Muestreos lote a lote según el MIL estándar de 414. Ok. El MIL estándar 414 está estructurado de una forma parecida al MIL estándar 105E, utilizada en el concepto NSA. Cuenta con 5 niveles de inspección, del 1 al 5, y niveles de inspección normal, reducida y rigurosa. Si no se indica otra cosa, el nivel de aplicar es el 4. Consta a su vez de 4 secciones A, B, C, D. La sección A, descripción general. La sección B, varianza desconocida. Métodos de desviación típica muestral. Parte 1, un solo límite especificado. Parte 2, dos límites especificados. Mismo NSA y distinto NSA. Parte 3, estimación de la media y del proceso y criterios de cambio rigurosa, normal, reducida. Sección C, varianza desconocida, método del rango muestral. Parte 1, un solo límite especificado. Parte 2, dos límites especificados. Parte 3, estimación de la media y del proceso de criterios del cambio riguroso, normal, reducida. Sección D, varianza conocida. Parte 1, un solo límite especificado. Parte 2,
Límites especificados, mismo de NSA, distinto de NSA. Parte 3, estimulación de media y procesos de criterio, cambio riguroso, norma reducida. La mecánica de la siguiente, la fijación en NSA y niveles de inspección, por ejemplo, NSA es igual a 0.65 en su nivel. En el cuarto, los datos del tamaño del lote, por ejemplo, si fueran 300, supongamos que el caso de la sigma desconocida, que la especificación marca el solo límite, por ejemplo, el superior U, y que se requiere utilizar el método de la desviación típica muestral. Comprobar en la tabla 1 de NSA el equivalente que se utiliza la búsqueda de las letras, el código de la tabla A2, en este caso resulta ser AH. A continuación depende de si se utiliza la forma 1 o la forma 2. La forma 1 se basa en comparar el valor obtenido de Z con el valor K, que deja una cola a la normal igual en la fracción de efectiva admisible M, es decir, Z es igual a U menos M entre S, P es multiplicado a X cuando X es mayor que K, y esto es igual a M. La forma 2 se basa en comparar la fracción de efectiva del lote, PU de la fracción de efectiva admisible de M de PU se calcula. P multiplica a X cuando X es mayor que Z, y esto nos va a dar un igual de P a la U. Si se sigue la forma 1, se va a la tabla B1. Bueno, muestreos secuenciales continuos. Existen dos variables. La primera se aplica a lotes terminados de los que se van extrayendo muestras hasta que se acepta o se rechaza el lote. Este tipo de muestreo se aplica sobre todo en ensayos de aceptación de fiabilidad. El fundamento de estos planes se esquematiza en la imagen de abajo. Y aquí tenemos aceptación, continuidad y rechazo, ¿no? La segunda variable se utiliza para fabricaciones continuas. El muestreo continuo de la inspección o el ensayo de los productos a medida que pasa por un puesto de inspección productivo móvil para que se pueda aplicar es preciso. 1. Inspección sencilla y rápida. 2. Disponibilidad de espacio y mano de obra para poder afrontar periodos de inspección del 100%. 3. La calidad de producción estable. 4. La inspección no destructiva. Las condiciones anteriores hacen una posibilidades de aplicar estos planes de muestreo de aceptación sean reducidas. Aceptación de muestreos por atributos. El objetivo del método de muestreo, el objetivo de la inspección para la aceptación de decidir si un lote de producto debe o no ser aceptado, habiéndose fijado de antemano las características de definir el plan de muestreo a nivel de calidad aceptable, de la calidad del límite de los riesgos del producto y consumidor. Bueno, vamos a tomar aquí unas cosas importantes. El concepto fundamental, más que nada, consiste en de una o más unidades del producto que se toman de un lote de una producción unitaria. Las muestras deberán ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. ¿Ok? Entonces no hay de que yo nomás agarro de esto, no. Tiene que ser algo representativo de toda la producción, entonces es al azar, ¿no? Tiempo del muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que haya reunido todas las unidades que formen el lote o la producción unitaria que se pueda tomar durante la formación del lote de producción. ¿Por qué? Porque para que no vayan a agarrar nada más de la producción de la mañana o nada más de la producción de la noche, porque puede ser que una de las situaciones sea el operador que esté haciendo cosas incorrectas, ¿no? Defectos. En cualquier discrepancia o inconformidad del producto con respecto a los requisitos especificados de la unidad de defectos o defectivo. Clasificación de los defectos. Mayor vuelve inútil el artículo, menor hace que el artículo menos
útil de lo que debería ser, pero no necesariamente inútil. Criterio vuelve el artículo no solamente inútil, sino peligroso. Plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con nuestras especificaciones de calidad. Para llegar a esto y debes consultar tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables para nosotros y nuestros clientes o proveedores. El plan de muestreo sencillo consiste en un tamaño de la muestra y un número aceptable de ángulos fijos del elemento. El número de unidades que se deben inspeccionar deberá ser igual al tamaño de la muestra dado por el plan. Si el número de defectos encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, se debe considerar que aceptable el lote o producción unitaria. El número de defectivos es igual o mayor que el número de rechazos, el lote o producción debe ser rechazada. Por ejemplo, si hay un muestreo sencillo, tamaño de la muestra es de 125, el número de aceptación es de 5 defectivos, de rechazo 6 defectivos. ¿Ok? El plan de muestreo doble es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor que la que podría ser tomada para un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es suficientemente buena o suficientemente mala, el lote debe ser aceptado o rechazado inmediatamente. Solamente en el caso intermedio se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza el lote. Por ejemplo, para ponerlo en contexto, digamos que hay un lote de 25 unidades, el número de aceptación es un defectivo, el número de rechazo 4 defectivos, segundo tamaño de la muestra 125, el tamaño de la muestra combinada 250, el número de aceptación 4 defectivos, el número de rechazo 5 defectivos, ¿ok? En una inspección de múltiple, el procedimiento debe ser similar al descrito, doble o aceptación en el número requerido de las muestras sucesivas para llegar a una decisión debe ser mayor a de 2. Hay niveles de inspección. Existen 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. El nivel 1 se ha usado cuando se requiere menos desechos y el nivel 3 cuando se puede desechar una mayor cantidad. El nivel 2 será utilizado a menos de que se indique otro nivel. 4 niveles especiales, S1, S2, S3, S4, que es los que habíamos mencionado anteriormente. Muestreo por aceptación por variables. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar de las características de calidad. Cuando se conoce la distribución de las características en el lote, vamos a acomodar esto primero, está causando ruido. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de las características de calidad. Cuando se conoce la distribución de las características en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Las ventajas, pues se puede obtener de la misma curva características de operación de un tamaño muestral menor que se requiere de un plan de muestreo por atributos. Cuando se utilizan pruebas destructivas, el muestreo por variables es particularmente útil para reducir los costos de inspección. Los datos de medición proporcionan normalmente más información sobre el proceso de manufactura o el lote de los datos de atributo. ¿Ok? En el muestreo de aceptación por variable inspeccionamos los productos de acuerdo con una medida cuantitativa de la calidad, por ejemplo, peso, longitud, resistencia a la presión, etc.
Por ejemplo, si un casco de arroz, si un saco de arroz especifica un peso de 50 kilogramos, lo normal es de que recibamos saco con pesos cercanos a los 50 kilogramos, pero nunca con precisión matemática de la especificación indicada. Si la calidad de un producto especifica que la variable de la calidad tiene una media y una desviación estándar, esto significa que aproximadamente el 68% de los productos, la variable de la calidad tiene un valor que está entre la media y el valor estándar, la desviación estándar, menos la desviación estándar, y la media más la desviación estándar. Un plan de muestreo de la aceptación por variables debe especificar el tamaño de la muestra, el cual llamamos n, y el rango de aceptación para el promedio de la muestra. Tipos generales de procedimientos de muestreos por variables. El plan de controlar la fracción. 1. Planes que controlan la fracción defectuosa del lote o el proceso. 2. Planes que controlan el parámetro normal de la media del lote o el proceso. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula la estadística. ¿Ok? ¿Qué riesgos pasan? Se sabe por anticipación que cualquier decisión involucra riesgos, toma la decisión correcta o equivocada y que por regla general, cuanto más información tenemos sobre el problema, menos son los riesgos de tomar la decisión equivocada. Riesgos de productor de la probabilidad de que el lote sea rechazado cuando en verdad el lote presenta calidad deseada de error tipo 1. Riesgo del consumidor en la probabilidad de que éste sea aceptado cuando no representa la calidad deseada, error tipo 2. Estos son los pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. Determina la media y la desviación estándar que esperamos en un lote aceptable. Fijar la probabilidad de cometer un error tipo 1 deseada menor de 0.10 y un tamaño de la muestra n que consideramos adecuado desde el punto de vista del costo. Con base en los valores de la media, el lote y la media y la desviación estándar, la probabilidad de cometer el error tipo 1 se determina en el rango de aceptación haciendo el uso de las tablas de distribución normal estándar. En función de una media de las características no es deseable y de una probabilidad de cometer el error 2, con esas medias determina si el tamaño de la muestra n satisface nuestras expectativas de costos, precisión. Si la satisface, debe ser aceptable el plan de muestreo de nuestra forma que debe incrementar el tamaño de la muestra y volver al paso 3. Y hasta aquí llegamos. Aquí dejo nuestras referencias bibliográficas. Con una característica tipo APA. ¿Okay? Espero que haya sido entendido. Sé que hay demasiada información. Traté de resumir lo mayor posible y tratar de sacar lo más, no se puede decir lo más importante, pero lo que nos puede tener como base, ¿no? Para poder entender este tipo de temas. Sería todo. Muchas gracias por su atención.